Bueno, y en esta edición queremos conversar con personas que de una u otra manera también fueron protagonistas de lo que sucedió el 4 de septiembre y nos acompaña Sergio Mico, expresidente de Amarillos por Chile, además exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, académico. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola. Bueno, muy bien, muy buenas tardes, José Francisco. Feliz de nuevamente estar contigo. Hemos tenido programas bien duros. Me recuerdo justamente hace un año atrás. Bueno, y además un poco antes también creo que fue aquí en este programa la primera vez que señalaste que había recibido presiones para decir que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y eso, bueno, se viralizó, después ya estuvo en todos los medios y en la agenda pública, porque claro, fue bastante impactante. Razón. Fue en julio del... Tal cual, poco después de tu salida, sí. Sergio, bueno, preguntarte por esta efeméride, ¿cuál es la relevancia respecto al diagnóstico que hubo del país que se estaba construyendo en ese momento? ¿Cuál es tu aproximación respecto a por qué, a tu juicio, sucedió algo como el 4 de septiembre después de algo que parecía que era un camino que iba en otra dirección? Pero le doy la mayor importancia. Fue el rechazo a la imposición de un sector del país a otro sector del país de una cierta concepción de Chile, un Chile que se quería refundar. Eso es negativo, y en positivo a mí me emocionó mucho semanas antes ya del plebiscito, cómo sentí un renacer muy fuerte del amor por Chile, de la idea de patria, de la idea de nación, que yo creo que fue un sentimiento capital en el triunfo del rechazo. Y si bien se asocia el patriotismo con una idea más bien conservadora o de derecha, eso no es así. Si nosotros nos cultivamos un amor muy profundo a Chile, José Francisco, nuestros jóvenes que se van al extranjero a estudiar no van a volver. Nuestros empresarios y empresarias no van a distinguir entre invertir en Miami, Madrid y en Chile. Y por lo tanto, entonces, a mí me alegró mucho ver ese sentimiento de amor por Chile, de patriotismo que se desató semanas antes del triunfo del rechazo. Bueno, eso es importante, sobre todo porque por reconocer el valor del patriotismo verdaderamente como una cuestión transversal y que debería marcar también la acción política en general, y esto no tiene domicilio político, eso es bien, se comenta poco, ¿verdad? Pero pucha que hace falta, sobre todo para cuidar lo que tenemos, sobre todo. Pero ahí profundizando respecto al diagnóstico, a tu juicio, ¿qué fue lo que pasó? Que obviamente era un escenario binario, ¿verdad? Apruebo, rechazo, se hicieron intentos de matices, pero hubo un proyecto que, teniendo todas las posibilidades, las mayorías políticas para hacerlo, finalmente la ciudadanía decidió, en un hecho además bien inédito en el mundo, decidió rechazar esta propuesta. A tu juicio, ¿cuáles fueron como los pecados, si se quiere, o los errores de la Convención Constitucional y todo lo que hubo alrededor también para que los chilenos dijeran mejor vamos por otro lado? Mira, yo te diría, el pecado capital fue la plurinacionalidad, el intento de refundar Chile, que siempre se había concebido como una gran nación, integrada desde los tiempos de don Alonso de Ercilla por un pueblo que estaba acostumbrado a vencer y otro que jamás había sido vencido. Y hoy día estaríamos con 11 naciones, José Francisco, si se hubiese aprobado esa constitución, con sistemas jurídicos, con autonomías políticas. Francamente, yo creo que ahí hubo un hecho de locura que incidió muchísimo. En segundo lugar, los excesos de los constituyentes. No es anecdótico porque la forma expresa el fondo. ¿Sí? Decir, mire, la diferencia entre una catedral y un montón de ladrillos apilados es un problema de forma y no de fondo, es una tontera. Así la forma expresa el fondo. Entonces, cuando tú tenías constituyentes votando en la ducha, improvisando payas en una convención, bueno,
eso también iba contra nuestra identidad muy fuerte, que es una identidad ligada al orden, de don Andrés Bello, la pasión por el orden. Yo te diría ahí de algo tan fundamental como el concepto de nación, de cómo nos autopercibimos los chilenos y chilenas, y también esta desmesura en la forma como se procedió. Y a través de, digamos, de una mayoría circunstancial, se quiso imponer una visión del país, y a Dios gracias hubo una reacción muy fuerte de sentido común de parte del pueblo de Chile. Y ahí, sobre las consecuencias que hubo a propósito del resultado del plebiscito, sin duda provocó consecuencias más que solo en el oficialismo, en el gobierno, porque el gobierno también intentó aunar su destino al destino de la Convención Constitucional, lo dijo implícita y explícitamente también el exministro Giorgio Jackson, pero finalmente eso se ve truncado por el resultado del 4 de septiembre, y el gobierno se ve obligado a recurrir a otros sectores, que varios de ellos estuvieron por el apruebo también, pero al socialismo democrático, y un poco cambiar el rumbo. ¿Qué te pareció ese cambio? ¿Ha sido tal? ¿O por otro lado se ha buscado también volver un poco a políticas que a veces se parecen a la convención y otras veces son bastante distintas? Bueno, fue un error fatal ligar el programa de gobierno y el gobierno con el resultado del plebiscito. Se perdieron meses valiosísimos para el gobierno para desarrollar su agenda, entre otras cosas. Y ahora se aprendió la lección. Yo la verdad las cosas que es muy claro que hay dos almas dentro del gobierno, incluso dentro del presidente de la República uno ve una tensión muy, muy fuerte. Así, el presidente que inaugura el monumento Patricio Aylwin nos inspira en la unidad nacional, en valorar la gradualidad de los cambios. Pero por otra parte aparece otro presidente de Chile que insiste en discursos refundacionales y por sobre todas las cosas que nos polarizan mucho. A mí me gusta, yo soy presidencialista y me gusta mucho la idea de que el presidente Boric debiera hacer un esfuerzo aún mayor, lo ha hecho y hay que reconocerlo, de ser jefe de Estado, más que pensar en cómo mantiene aunada su coalición de gobierno. A propósito de los 50 años, quizás una lección fundamental es que el presidente Allende debió haber tomado una decisión que pasaba justamente por elevarse en su calidad de jefe de Estado y no estar tratando de conciliar lo que resultó ser inconciliable, que era una coalición completamente dividida entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y ahí, Sergio, a propósito de eso mismo también, ¿qué te pareció el ambiente político que se ha dado en torno a los 50 años? Porque se ve un clima, al menos políticamente, porque socialmente quizás no, o yo me atrevería a afirmar que no, pero políticamente sí se ve un ánimo más o menos crispado, especialmente en lo que ha ocurrido en el Congreso, después también de la muerte de Guillermo Tellier, a propósito o las declaraciones del presidente de la República, o también respecto al legado, finalmente a la evaluación que existe políticamente, al menos del expresidente del Partido Comunista. Entonces todo esto ha venido a marcar como un hito de división respecto a un hecho que ya ocurrió hace medio siglo, y que si comparamos históricamente con otros procesos, bueno, medio siglo después, no han tenido la misma reacción como hoy día lo vivimos en nuestro país. A tu juicio, ¿por qué se produce? Primero, si comparte ese diagnóstico. Segundo, a tu juicio, ¿por qué se estaría produciendo? Mira, dos cuestiones que no son nada anecdóticas. Acabo de darme una vuelta acá en el centro de Santiago por las librerías. Y hay una enorme cantidad, José Francisco, de literatura que dice básicamente con las violaciones a los derechos humanos y con el horror, y sobre todo la primera etapa del gobierno del general Pinochet. Y por otra parte, tú te encuentras como libros como el de Daniel Mainstrú y de don Patricio Aylwin, que más bien tratan de la unidad popular y comprender cómo llegamos al 11 de septiembre. Y entre esas dos miradas ha sido imposible aunar criterios.
yo tengo la esperanza, viendo al expresidente Sebastián Piñera, invitado por el presidente Boric, actuando como jefe de Estado, y hoy día la expresidenta Michelle Bachelet en La Moneda, que se haga un esfuerzo de unir estas dos lecturas, José Francisco. Uno perfectamente puede hacer el ejercicio del nunca más a la violencia, nunca más a meter a los militares en política, nunca más no respetar los fallos judiciales, nunca más involucrar a la Contraloría en conflictos políticos, ¿cierto? Nunca más a las violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Yo creo en esos dos, nunca más estamos al 70, 80% de los chilenos de acuerdo. Donde estamos divididos cuando metemos el tema de la justificación del golpe de Estado. Y ahí hay un debate que encrispa, como dices tú, mucho el ambiente, ¿ya? Pero te insisto, en estos dos nunca más yo creo que hay un consenso enorme. Yo todavía no pierdo la esperanza de que podamos hacer algo así como lo hicieron los expresidentes del Uruguay, un acto muy sobrio, donde se juntaron y simplemente dijeron esto, nunca más. Y ahí, no sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista al presidente Boric este fin de semana, pero en el canal 13 en Mesa Central, porque le hicieron una pregunta respecto a si reconocía errores en la Unidad Popular, y el presidente un poco no supo qué decir. Y ahí yo me acuerdo leyendo los análisis, principalmente de personas de centro izquierda, incluso del propio Partido Socialista, que habían dado una especie de giro, de autocrítica respecto no solamente al gobierno de la Unidad Popular, sino que también al rol que tuvieron los propios partidos. De hecho, sobre todo después del 90, toda la visión dentro del Partido Socialista era más bien crítica, si se quiere, al menos del aspecto ideológico. Pero hoy día vemos, no sé si te parece un retroceso, como una especie de asumir todo lo que implica el legado de la Unidad Popular, cuando ya había existido una especie de autocrítica incluso de personas que fueron protagonistas. Pienso esto como en una cuestión no solamente de posición política particular, sino que también una cuestión generacional. ¿Te parece que hay algo de eso hoy día, sobre todo pensando en cómo se ha dado la discusión respecto a los 50 años? Bueno, no es difícil conjeturar que el presidente de la República, que tiene una imagen y la ha promovido extraordinariamente idealizada del expresidente o del presidente Salvador Allende Goza, le cueste mucho expresar en público, hacerle una crítica. Máxime si murió en condiciones trágicas, suicidándose en una moneda bombardeada. Sin embargo, más allá de esta especulación de orden, si tú quieres, político-psicológica, afectiva, que es muy comprensible, yo te diría que sí, yo lo que veo es que hemos retrocedido en las autocríticas. Y por una parte yo veo una creciente valoración de la figura de Augusto Pinochet, que me preocupa muchísimo, una valoración del autoritarismo en política, por una parte, y por la otra, claro, yo veo que en esta idealización de Salvador Allende, el proceso político de la Unidad Popular, perdemos esa distancia histórica que tú bien señalas, Manuel Antonio Garretón, Tomás Mulián, todo el mundo, digamos, de la renovación socialista, hizo una gran autocrítica. Ellos al principio hablaban de la derrota de la Unidad Popular, y luego ese discurso trocó en el fracaso de la Unidad Popular. Y ese matiz semántico es muy importante. Ahora, justamente conmemoramos para hacer estos procesos de autocrítica y reencontrarnos democráticamente, José Francisco. Ahí es cierto que la conmemoración dice relación con hacer un balance que tanto hemos hecho en verdad, justicia y reparación. Pero por otra parte, el sentido de la verdad, justicia y reparación, la conmemoración, es el reencuentro democrático de los chilenos y chilenas, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de sus relatores. Hay que acordar que don Patricio Aylwin con José Salaquete promovieron una comisión que se llamaba de reconciliación. Bueno, es un punto bien interesante. Oye, Sergio, quería además preguntarte por
volviendo un poco a la actualidad, sobre todo por hoy día ser 4 de septiembre, ¿cómo estás viendo el proceso constitucional hoy? Porque sabemos que bueno, en las formas que tú señalaste que son muy importantes, está a una distancia muy importante de lo que fue la Convención Constitucional. Hay un ánimo a los que hemos podido hacerle seguimiento a lo que hace el Consejo Constitucional, hay un ánimo completamente distinto, incluso como de amistad cívica respecto a la Convención Constitucional, que bueno, da gusto y uno dice, bueno, así deberían ser las instituciones democráticas, pero hay cuestionamientos respecto al tono de las votaciones. La semana pasada se bajaron enmiendas importantes por parte del Partido Republicano. Entonces, también la última encuesta, CADEM dice que la intención de aprobar el proyecto en diciembre subió, la intención de voto subió 6 puntos, que es una cuestión bien importante en solo una semana. ¿Cómo estás viendo el clima de la discusión constitucional? Bueno, estoy preocupado porque por una parte uno ve que en la opinión pública, salvo ese repunte a favor de la prueba que tú mencionas, hay bastante consistencia que estaría ganando el rechazo y yo más que contra el proceso constituyente en sí mismo, es un rechazo a la política, a los políticos que no somos capaces de sacar adelante reformas esenciales como, bueno, pensiones de vejez justa. Son 2.800.000 chilenos que siguen las listas de espera en salud, o es 1,5 millones de personas que se deberían beneficiar si sacamos un acuerdo previsional, fortaleciendo la pensión garantizada universal, por mencionarte dos cosas. Entonces, yo estoy preocupado por eso, pero por otra parte, yo no dramatizo las diferencias dentro de la convención, por el contrario. Yo soy distante a republicanos, pero republicanos es un partido que tiene que representar ese 30% que lo llevó a ser principal partido. Ya, republicano también tiene que hacer un proceso de incorporarse al proceso constituyente de tal manera que el día de mañana sus dirigentes puedan llamar plausiblemente a sus electores a votar a favor. Y me gustó mucho por algunas de las propuestas que retiraron justamente en aras de llegar a acuerdo. Y yo creo que va a haber un sector importante de la izquierda democrática que también va a entender que más vale un mal acuerdo que un buen pleito y que no podemos seguir con el tema constitucional abierto. Eso sería un desastre para el país. Así que estoy preocupado, pero por otra parte yo tengo fe en la capacidad de la convención, en el Consejo Constitucional, de ponerse de acuerdo, y si se ponen de acuerdo, a mí me cuesta mucho pensar de que un proyecto que es producto de un gran consenso político, cultural, sea rechazado por el pueblo de Chile. Puedo equivocarme, pero me cuesta pensarlo. Bueno, vamos a ver cómo avanza eso, la discusión constitucional. Además, una vez ya pasado el 11 de septiembre, el 18 de septiembre, ya nos vamos por un tubo hacia fin de año y las enmiendas se están tramitando muy rápido. Sergio Mico, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias por la invitación y a disposición siempre de José Francisco. Muchísimas gracias por esa gentileza.